Bienvenidos a este podcast de la educación a distancia, en donde realizaremos un recorrido histórico, el cual permitirá entender cómo se dio la educación a distancia, qué características tiene, qué pros y contras generó durante su desarrollo. También vamos a observar qué nos espera en el futuro de la educación a distancia, cómo se proyecta la generación 5.0 y qué retos tiene la educación en el siglo XXI. Bueno, comencemos hablando de las etapas de la educación a distancia, una educación que fue un cambio de paradigma, el cual ha permitido que se generen nuevas formas de interaccionar entre el maestro y el estudiante, aplicaciones pedagógicas que permiten nuevas formas de enseñanza, la generación de ramas del conocimiento nuevas que estudian este fenómeno y lo maximizan en pro de generar una educación centrada en llegar a todos los rincones del mundo, con una flexibilidad y modelos educativos disruptivos de lo tradicional. Para iniciar debemos comenzar con la primera etapa de este cambio. Hablamos de la primera generación de la educación a distancia, la cual es la generación 1.0, también llamada educación postal. Esta educación surgía en 1840 por parte del señor Sir Isaac Pitman. Este sistema consistió en el envío y recepción de tarjetas postales, en donde el maestro enviaba los materiales de estudio mediante el correo postal y el estudiante desarrollaba su contenido. Luego lo remitía de vuelta mediante el correo. Esto fue gracias a la introducción de tarifas unitarias en el envío de estos correos, lo cual permitió que se uniformaran estos costos en Inglaterra, donde nació esta primera forma de educación a distancia. El éxito fue tan alto de este nuevo modelo educativo flexible que permitió el surgimiento de la Society to Encourage Studies en Estados Unidos de América. Fue la primera en sus raíces que tomó el concepto de educación no presencial. También se debe hacer mención de que en Inglaterra el primer colegio que surgió con la educación a distancia lleva el nombre de Wolsey Hall en Oxford en el año de 1894. Tendríamos que, tendríamos que esperar el avance tecnológico causado por las dos guerras mundiales y el avance de la computación, el cual generaría una educación nunca antes vista. Entraríamos a observar la generación 2.0 de la educación, que se denominó la educación multimedia. Una educación que a partir de medios como cassettes, el CD-ROM, el DVD, la radio, comenzaría a ver el uso de diversas herramientas como la televisión para sacar imágenes y audio enfocadas en un área del conocimiento. Durante este periodo también saldría varios softwares que a Colombia llegarían un poco tarde. Hablamos de un software como Encarta, un software multimedial que nos permitía ver imágenes, escuchar audios, nos transportaba a entornos que nunca pensaríamos visitar en algún momento, como las pirámides de Giza o recorrer la exposición de los guerreros de terracota. Esto pues entraría en esta generación 2.0. Pero debemos llegar a la década de los años 80, donde observaríamos un gran cambio. Este se realizaría de la siguiente forma en la generación 3.0. Esta se denominó como la era telemática. En esta era ya comenzamos a observar variaciones como por ejemplo la mensajería instantánea, que mejoraría la comunicación de las personas
Pues cabe resaltar que se generaría ya plataformas como por ejemplo Moodle o Blackboard, softwares como Office que serían populares para la realización de trabajos escritos. Se empezaría a implementar la educación a partir de videos en plataformas educativas, uso de páginas web muy básicas que permitían introducir audios e imágenes de muy bien optimizadas para ser mostradas en pantalla. Todo esto nos llevaría a la generación 4.0, una generación que está muy cerca de nosotros, que es la denominada de educación a distancia. Esta es la más compleja de todas, porque al ritmo de los avances tecnológicos de esos años, que estamos hablando ya después del año 2000, comenzarían a aparecer conceptos de educación virtual o también llamado e-learning. Es aquí donde todos los anteriores modelos llegaron y evolucionaron de tal forma que observamos una mejora significativa. Es decir, que a su vez vamos a observar que en esta época tendríamos softwares como Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom Meeting, que permiten la interacción en tiempo real de múltiples personas en un entorno educativo a distancia en una franja puntual, que podemos nosotros estar sincrónica o asincrónicamente, ya que permiten realizar grabaciones para tenerlas, para repetir o reforzar ese tema que se está viendo. También se generaron entornos de aprendizaje con APIs que permitían mostrar en pantalla una sincronización como tableros, presentaciones y juegos en los mismos entornos de educación antes mencionados. Por otro lado, la incursión de entornos como AVAs, ambientes virtuales de aprendizaje, o objetos virtuales de aprendizaje, que son los OVAs. Cabe resaltar que el surgimiento de plataformas enfocadas desde nuevos modelos como el modelo de ubicuidad del aprendizaje, gamificación, Flipped Classroom, con ayuda de las TIC, permitieron generar estas ramas pedagógicas que hacen parte de las teorías del aprendizaje emergente en pro de la tecnología. Pero también debemos recalcar que no todo es color de rosa. Aquí volvería a surgir esa brecha de aprendizaje, pero esa brecha se añadirían otros nuevos factores como el económico y el digital. Es aquí que hablamos de la brecha digital, que en su momento durante la pandemia, pues se logró evidenciar que en todo el mundo, no todo, así tenga una conectividad del 100% en el país, no todos tienen acceso a dispositivos móviles para entornos educativos. Por último, la generación 5.0, que es en la que nos encontramos actualmente y nos compete hablar de esto. Es la generación más interesante, porque los desarrollos de la realidad virtual y la realidad aumentada han permitido generar nuevas formas de aprendizaje, en las cuales podemos observar que a través de los dispositivos móviles podemos observar diferentes sistemas del cuerpo humano, modelos atómicos, fenómenos físicos, simulaciones matemáticas o simplemente una virtualización de un apartamento o construcción civil para nuestra ciudad a través de software de realidad aumentada. La realidad virtual entraría aquí como con la visualización del metaverso, chats de avatares personalizables en tiempo real, donde se aplican todos los avances anteriores mencionados en la generación 5.0. Ahora vamos a hablar de qué es lo que nos define como una generación 5.0, ya que somos aquellos estudiantes y futuros profesionales que a través de las tecnologías podemos realizar avances. Con ayuda de la educación a distancia, proponemos diversas herramientas tecnológicas enfocadas en adquirir un nuevo conocimiento, con las cuales
podemos empezar a generar un cambio de paradigma y demostrar que a través de un trabajo autónomo de estudio e investigación de temas podemos generar reflexiones, que la tecnología la debemos enfocar de tal manera que nos permita disminuir la brecha digital, que permita construir nuevas formas de educar y de ser mejores profesionales en el área de sistemas. Esto con el fin de poder aportar a esta era denominada como la era del conocimiento y de las habilidades digitales, ya que debemos tener conocimientos generales de todas las áreas y centrarnos en potenciar la forma de cómo queremos la educación para disminuir la desigualdad en Colombia. Con ayuda de la inteligencia artificial, podemos reevaluar nuestro conocimiento frente a un tema y desde el apoyo de esta herramienta podemos generar nuevas formas de aprender un tema en específico. Apoyarse siempre de la tecnología permitirá avanzar mucho más rápido, pero también debemos ser conscientes de que la desigualdad se debe reducir. ¿Cómo? Educando y promoviendo nuevas formas de profesionalizarse, protegiendo el ambiente, la salud de las personas, mejorando la vida de los campesinos, que es una de las ramas sociales o de los sectores sociales más afectados por diversos factores aquí en Colombia. Y por supuesto generar una nueva forma de ser mejores ciudadanos que comprendan las problemáticas de su entorno y busquen una forma de solucionar desde los mecanismos de participación y una ética frente a los recursos públicos que lamentablemente la corrupción nos está quitando diariamente. Espero que este podcast haya sido de su agrado y quien les habló fue José David Chascuengal Martínez, estudiante en formación de Ingeniería de Sistemas. Espero que tengan todos un excelente resto de día.